Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Ver lo invisible significa aprender sobre esas cosas que han estado ocultas, conscientemente o inconscientemente. ¿Qué sucede cuando aprendes sobre personas, formas de ser, modos de vida diferentes a las tuyas? ¿Qué ves cuando te aventuras fuera del camino tradicional? Cada persona en el mundo vemos algunas cosas, pero ninguno ve la pintura total. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Esta es una cita muy conocida de Marcel Proust que conecta con la nueva mirada que nos invita a tener mi invitada de hoy. April Rainey, norteamericana de nacimiento y ciudadana global por vocación, es una autoridad mundial sobre la nueva economía y el futuro del trabajo. Una de las 50 futuristas más importantes del mundo y una de las primeras residentes electrónicas de Estonia. Esta navegadora del cambio, como le gusta denominarse, se licenció en Derecho en Harvard y se formó también en estudios internacionales e italiano o como profesora titulada de yoga, en esta suma de capacidades no siempre lineales que nos invita a poner en valor. En esta conversación, sin embargo, hablamos fundamentalmente sobre el cambio acelerado y sobre el valor de estar más preparados para afrontarlo y navegar en él con más conciencia y con más recursos personales. April ha vivido el cambio intensamente desde que perdió a sus padres en un accidente de tráfico cuando era muy joven y en todas las decisiones personales y profesionales que la han traído hasta hoy. Tuvimos esta conversación en español y os pedimos disculpas si no es todo lo fluida que nos hubiera gustado, pero es una muestra más desde su ejemplo que nos invita a atrevernos, a fluir ante la incertidumbre y a lidiar con cierta incomodidad aprendiendo en el camino. Os dejo ya con la conversación que tuvimos con April. Buenas tardes, April. Sawa bona. ¿Cómo estás? Sawa bona. Buenas. Estoy súper feliz de estar aquí contigo. No sé si lo he pronunciado bien, esto de Sawabona. Luego nos explicas exactamente esta palabra tan rara con la que he empezado. Nos puedes explicar un poco qué es, que es una de las muchas palabras interesantes que se juntan en ese libro que me ha encantado, del que vamos a hablar hoy. Pero bueno, primero quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación. Primero eso, y luego también que te atrevas a hacerla en español, porque tú no eres... estamos conectando, estás en Portland, a muchos kilómetros de Barcelona, que es donde estoy yo, y eres americana. Así que muchas gracias también por atreverte a hacer esta entrevista en español. Sí, gracias, sí. Hago de mi mejor y sí, vamos. Y gracias también para entender que tengo unas limitaciones de palabras y así, pero lo hacemos juntos. Fantástico. Y además me parece que como vamos a hablar de un tema que es sentirnos más cómodos en la incertidumbre y hacer excursiones fuera de la zona de confort, me parece que eres un buen ejemplo de decir, oye, pues esto no es muy cómodo para mí, pero me atrevo. Así que un buen arranque. Sí. Pero April, la primera pregunta que hago siempre a mis invitados y a mis invitadas es esta, y es ¿quién eres, April? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Sí, que me gusta esta pregunta. Es maravillosa porque no es de mi identidad profesional, que soy un médico, soy un profesor. La gente hoy me conoce más que otra como futurist, que quiere decir que estoy mirando en el horizonte, on the horizon, ¿a dónde va el futuro? ¿Qué son las fuerzas más grandes? Y cómo nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo preparamos para lo que viene? Y eso me gusta muchísimo. Como background, como resume, tengo soy abogada, soy investor,
hago mucho yoga, así. Pero para mí, y sobre todo, trabajo mucho con la tecnología, pero es siempre a base de las relaciones de los humanos y cómo conocemos ourselves. A nosotros mismos. Sí, nosotros mismos. Ese es el podcast de humanismo digital. Eso y es. me considero un humanist, sobre todo. Un humanist, un futurist. Tengo, como vamos a discutir un poquito, tengo una trayectoria profesional, un career que più como è molto distinto. Hay muchas cosas adentro, no es que soy una cosa, que hago una cosa, es más como un portfolio. Pero el humanismo está al centro de todo lo que le hago, que importa más y que quiero llevar a otra gente con mi libro, pero en general en la vida. Sí. Fantástico. Fantástico. De hecho, está muy bien que lo menciones porque el libro me está encantando. Es este libro que vemos aquí, que es Flux, 8 superpoderes para fluir y triunfar ante el cambio constante. Y es la razón también de que tuviera interés en conocerte más, porque me encanta lo que explicas en el libro. Y entre muchas otras cosas, nos invitas a reorientar nuestra actitud hacia la incertidumbre y aprender a ver el cambio de otra manera, ¿no? Ver el cambio como una oportunidad y no como una amenaza. Ahora vivimos tiempos bastante turbulentos, llevamos 2 años bastante moviditos, que decimos aquí en España, en todo el mundo. Y quería preguntarte exactamente qué quieres decir con esto. Cuando decimos que nuestra actitud hacia la incertidumbre y el cambio debe ser distinta y verla más en positivo, ¿en qué consiste eso? ¿Cómo se hace? Sí, es lo que llamo una mentalidad de flux, mindset. Porque lo que significa es la mentalidad, la capacidad de ver todos los cambios. Así, los cambios buenos, los cambios malos, los cambios grandes, los cambios pequeños, los cambios que esperamos y los cambios que nos sorprendemos. Sobre todo, los cambios difíciles. Es la capacidad de ver todos, including los cambios que no queremos, los cambios that shouldn't happen, but they do. Hacen todas partes de la vida. Es la habilidad de ver todos como oportunidades de crecer, de mejorar, de aprender, de abrir nuevas puertas, de desarrollar como humanos, como personas. Y es difícil, porque para la mayoría de la gente, el cambio, sí, hay cambios que nos gustan muchísimo, los cambios que controlamos, los cambios que podemos opt into, que podemos elegir, I think is the word. Sí. Todos. These are easy. Son cambios divertidos, cambios alegres, cambios... Ok, hay también muchos cambios, un tipo de cambio que no controlamos. Los últimos 2 años son este tipo de cambio, sobre todo. Y mirando al futuro, hay más de ambos, más de todos los tipos de cambio, pero hay más cambios que no podemos controlar. Y eso es tan difícil para la gente en general. Y eso es lo que quiero llevar con el libro, estas ideas que hay más cambio adelante y una andatura, como se dice, un rate, una pace of change. Un rate. Ritmo de cambio. Un ritmo de cambio también más veloz, más rápido. Y tenemos que prepararnos y hay una oportunidad grandísima en ese prepararnos para lo que viene, pero quiere decir que
necesitamos cambiar, mejorar nuestra relación con el cambio, todos los tipos de cambio, con una mentalidad de flux. Yo creo esto, April, que es muy, muy importante lo que dices, y habrá personas que nos escuchan y dirán, lo entiendo, creo que esta mujer tiene razón, pero claro, ¿esto cómo se hace? Y además, me gustaría también compartir con las personas que nos escuchan, que te he escuchado además preparando esta conversación, que este libro no lo has escrito en la pandemia, no, sino que este libro es casi una trayectoria de vida, ¿no? Y que algunos de estos cambios que planteas, pues que esos cambios no deseados, pues son los que también te han llevado, o te han traído hasta aquí. Sí. April es April como es hoy por muchos cambios que ha gestionado en su vida, ¿no? Sí, eso no es un libro de los últimos 2 años, pero es muy útil para dentro los últimos 2 años y los años todo el tiempo que viene. Pero empecé a escribirlo en 2018, pero la semilla fue, ¿cómo se dice? Fue plantado. Was planted. Sí, plantada. Plantada, ok. Sí. Bueno, fantástico. I really appreciate cuando las palabras las puedo descubrir. En 2014. Pero la semilla original, cuando reflejo ahora, en aquel momento de mi vida que empecé a estar muy interesada en este concepto del cambio, este tema, que vamos atrás más que 25 años. Y yo estaba en la universidad y mis padres, mi madre y mi padre, murieron juntos en un incidente de tráfico. Sí. Y yo tenía 20 años y todo mi mundo, todo mi futuro, just vanished. Se desapareció. Y nunca he imaginado que escribiré un libro un día sobre este tema, pero es mi historia humana, mi historia de emociones, de incertidumbre, de personal, profesional, familiar, social, organizacional, todos estos tipos. Pero como dije, con el humanismo al centro es mi historia. No es un libro de mi historia, pero ahora sí, más que 25 años que estudio, que trabajo, que investigo, que hablo con la gente sobre sus relaciones y dificultades con el cambio, etcétera. Y sí, entonces tenemos este mentalidad de flux, que es un concepto, es la posibilidad o el acknowledgement, ¿cómo se dice? La realización que tu relación, mi relación, que la relación con el cambio de todo puede mejorar. Now, cada persona tiene una relación con el cambio distinto, porque somos humanos únicos, pero todos pueden usar un poco de ayuda. Yo creo que está muy bien, y además en el libro lo desarrollas muy bien, ¿no? El hecho de decir, todos sufrimos cambios o disfrutamos cambios, algunos escogidos, otros nos sorprenden, y tú tienes una mirada con una cierta distancia, ¿no? Sí. En tu propia experiencia, y luego a partir de aquí tener esta antena un poco más desarrollada y de investigación, como decías, porque nos invitas a un cambio de mentalidad que es muy necesario. Y claro, yo cuando leía el libro al principio pensaba, bueno, ¿y esto cómo se hace? Y además está bien
Y quería preguntarte, porque tú combinas este cambio de mentalidad con 8 superpoderes que nos invitas a desarrollar, ¿no? Y quería preguntarte cuáles son, o que nos expliques estos superpoderes, por qué estos o no otros, cuáles son esos 8 superpoderes. Sí, exacto. Los 8 superpoderes son el how to. Cambia. Eso es. Right? Tenemos esta mentalidad, que es el concepto, pero tenemos how to. Y para llevar el concepto y traducirlo en acción, en la vida. Ok. Allora, yo como dije, hablo italiano y a veces mezclo español, italiano y entonces es allora, entonces, los 8 superpoderes. Y quiere decir que son todos en una manera un poco counterintuitive. Sí, contraintuitivos. Sí, y porque no es la historia, el narrativo que la sociedad, I don't know how to say this in Spanish, I just don't. It goes counterintuitive because the superpowers go against the grain of what society often tells us matters. Sí. Son contraintuitivos porque no es lo que la sociedad espera que hagamos, ¿no? Sí. Nos invita a hacer cosas que no es lo que los demás esperan que hagamos, ¿no? Sí. Y entonces, the superpoderes modifican las ideas, they turn them on their heads, ideas sobre leadership, productividad, liderazgo, productividad, suceso, éxito, todo eso. Sí. Okay. Los 8 son, en breve, el primero es corre más lento, no más veloz, más lento. Número 2, mira lo invisible. Número 3, piérdete, get lost. Número 4, comienza con la confianza. And when we speak, cuando hablamos de cómo navegar el cambio bien, lo navegamos juntos. Y de navegar el cambio juntos, necesita confianza, sobre todo. Y eso superpoder, lo llamo también el superpoder. Es el más, in some ways es el más importante. Número 5 es conoce tu límite. En inglés digamos know you're enough. Conoce lo que es suficiente para ti, ¿no? Sí. Lo suficiente, el punto de armonía, el punto de equilibrio y también cómo buscamos la felicidad, pero más que felicidad, y las palabras son distintas, subtly different. Happiness, it's not happiness always, it's contentedness. Right? And knowing you're enough, conoce tu límite, también puede llevar un senso de paz interna. Muy bien. Número 6 es crea opciones de carrera, y eso es más este concepto de la portfolio profesional en vez de una trayectoria profesional, career portfolio rather than a career path. Número 7, sé más humano y sirve a otros humanos. Again, hablando de las relaciones en el interconnectedness humano. Y por fin, número 8, despreocúpate del futuro. Let go of the future. Y se tenía más espacio para este superpoder. I would call it letting go de la necesidad de nuestra obsesión con predicting and controlling the future. So, ese superpoder se enfoca en la relación
nuestras relaciones con el control. La necesidad de tener controlado, que nunca tenemos nada controlado, pero sentimos la necesidad, ¿no? Y el futuro menos, ¿no? Que el futuro está por hacer, ¿no? Sí. Y me gusta mucho esta combinación, además, porque nos explicabas al principio tu trayectoria profesional, has hecho muchas cosas y has mencionado aquí de manera muy, muy breve estos 8 superpoderes, y a mí me interesan porque me he leído el libro, muchos de ellos, pero me gustaría preguntarte por uno en particular, ¿no? Y es cuando hay algún cambio, como tú decías antes, ¿no? Algo que nos ocurre, algo que nos pasa. Muchas veces la manera de reaccionar es muy intuitiva, muy visceral, ¿no? Y a veces no sabemos ni por qué hemos reaccionado así. Seguramente está escrito en nuestro propio guión interno, producto de muchas cosas que también tú exploras en el libro, ¿no? Uh-huh. Y tú para resolver esto nos invitas a desarrollar un superpoder que se llama, como decías, ver lo invisible. Uh-huh. Entonces yo quiero preguntarte, pensando en este superpoder de ver lo invisible, ¿qué nos estamos perdiendo y por qué es importante? Sí, ese superpoder, ver lo invisible, dice que cuando la vida se siente borrosa o el futuro es incierto, que debemos cambiar nuestro enfoque de lo que es visible a lo que es invisible. Cuando hay un otro concepto en el libro que se llama el scripts, las historias que contamos de cómo funciona el mundo, qué significa su éxito. Cada persona tiene un script y no es bueno o malo, es solo un script. Un guión, sí. Y para explicar este superpoder es cuando somos niños, a menudo nos enseña a mirar adelante, de enfocarnos, una meta, un destino, un logro, algo así, right? Como adultos jóvenes, se espera que sigamos nuestras carreras en un dominio, un area of expertise, por ejemplo. Como adultos tenemos círculos sociales también dentro de nuestros comfort zones, right? En cada caso, algunas cosas se ven y el resto no se ven. Uh-huh. Y ver lo invisible significa aprender sobre esas cosas que han estado ocultas, conscientemente o inconscientemente. ¿Qué sucede cuando aprendes sobre personas, formas de ser, modos de vida diferentes a las tuyas? ¿Qué ves cuando te aventuras fuera del camino tradicional? Cada persona en el mundo vemos algunas cosas, pero ninguno ve la pintura total, el spectrum total. Y cuando when change hits, cuando cambio nos golpea. Sí, cuando what you just said, ese narrow focus, esa inhabilidad de ver el total, crea confusión, nos desorienta, lleva miedo, lleva anxiety, y por eso esta idea to expand, to learn to see that what we've been missing. And this is a lot about, en español, blind spots. Los puntos... Hay muchos puntos ciegos. Muchos puntos ciegos. Nos hemos de entrenar en ver otras cosas que no miramos. Quizá las vemos, pero no las miramos, ¿no? Y también de ver es valor, es value, talent, people, oportunidades que son desde siempre existen, pero no los vemos o no los hemos visto. Value,
value that's all around us that has been hidden, locked away, because we didn't learn to see it. And a lot of this, mucho de eso, comes up around talent, around what you're capable of doing, tus capacidades, tus pasiones, lo que pueden contribuir a otra gente, a la sociedad, etcétera. Por ejemplo, cuando en gran parte vemos lo que está en tu CV, tu resume, right? Pero hay capacidades invisibles tradicionalmente porque no están en tu resume, pero estas capacidades son responsables para hacer quien eres, they're what bring you alive. And that's an example of cuando vemos lo visible, quiere decir vemos el resume. Vemos lo invisible, quiere decir verte en tu total potencial humano. Esto es muy buen ejemplo, April, muy buen ejemplo, y en el libro das muchos más, pero creo que es un ejemplo muy ilustrativo, porque en el currículum vemos lo que has estudiado, vemos tus credenciales, vemos tu pasado, pero el potencial o tus emociones o lo que te ilusiona, esto requiere más información, requiere buenas preguntas, requiere una conversación quizá cara a cara. Y esto, como decías antes, cada persona es una oportunidad. Y tú que has viajado muchísimo, pues has podido ampliar tu visión cruzando y sumando las visiones de otras personas. Y en el libro explicas en este superpoder, pues das muchas pautas y muchos consejos de cómo entrenar esta capacidad de en lugar de ir hacia adelante y deprisa, de mirar un poquito hacia adentro también para conocernos mejor y ayudarnos a ensanchar esta visión, ¿no? Porque, como decías, cuando vienen cambios, y vienen cambios malos, las emociones nos reducen y nos atenazan. Y en cambio, si nos entrenamos, y en el libro explicas bien cómo hacer esas cosas, pues estamos algo más preparados para cuando vienen esos cambios inesperados, ¿no? Sí. Y mira, antes hablabas también del mundo del trabajo. Tú también eres una profesional, una experta, hablando un poco de futuro, de cómo está cambiando el mundo del trabajo desde diferentes perspectivas. Estamos además en un contexto de muchos cambios. Hay personas cuyo trabajo pues están modificando, cuyo trabajo lo ve en riesgo porque la tecnología es cada vez más invasiva con la inteligencia artificial. Muchas personas sienten como mínimo incomodidad, como mínimo, si no miedo o una amenaza directa. Y tú decías antes, hay otro superpoder que es crea tu portafolio profesional. Entonces me gustaría que explicaras un poco primero qué significa y luego cuándo deberíamos hacer eso. Sí. ¿Cuando perdemos el trabajo o es algo que... ¿Cómo se hace eso? ¿Cuándo sería mejor hacerlo? Ahora y siempre es un concepto para repensar, reimaginar nuestras identidades profesionales. Quiere decir que tú puedes tener trabajos, different kinds of jobs, different kinds of skills. Hacen todos parte de tu portfolio. But the concept, ese no es mucha gente, y tú puedes explicar eso, HR, recursos humanos, los líderes de los recursos humanos me preguntan, oh my goodness, are you telling people to quit their jobs? No. Eso, tradicionalmente, pensamos a la carrera como una línea, una escalera, una línea, estudiar, trabajar, ir en pensión, ¿se dice? ¿Okay? Jubilarse, gracias. Estudiar, trabajar, hacer el mismo trabajo para muchos años y jubilarse. Ese no es bueno o malo, es solamente una historia, una narrativa. Una opción. Y es una opción, y ahora tenemos más opciones que nunca para cómo crear una carrera, contribuir a la sociedad, ganar dinero, etc. Y quiere decir que no es una línea, no es una escalera,
mucha gente no quiere la escalera. La escalera está un poco rota, no funciona bien. Y después tenemos también el automation, nuevas tecnologías, etcétera. En vez de esta trayectoria, una trayectoria directa, como se dice, straight line, sí. lineal y one directional. One directional. Hay una escalera y se va up, right? Study, work, retire. It is one sequence. If you ¿se puedes explicar eso? Sí. If you go backwards or sideways, we see that as failure. We see that as you did something wrong. Sí, Pero... Es decir, si sigues el camino hacia arriba o el camino marcado, lineal, estás dentro del estándar. Si de repente sales del camino que estabas o haces algo lateral, parece que estás fracasando o que te estás desorientando. Y a lo mejor estás siendo cada vez más tú en favor de los demás, porque estás desarrollando. Y claro, te lo digo a ti, que he visto tu trayectoria profesional y has hecho muchas cosas. Yo mismo he cambiado de profesión de manera no muy radical, pero... Y ese es exactamente un poco el camino. Es decir, descubrir qué podemos hacer y sumar más cosas en favor de los demás. Y esa escalera hacia arriba, antes lo mencionabas, el concepto de éxito también invitas en el libro a darle una vuelta. ¿Qué significa éxito, ¿no? O plenitud? ¿Cómo medimos el éxito? Exacto. En vez de una escalera, hablamos de un jungle gym, right? Para los niños, o como un lattice, pero no es unidireccional. Y en el libro yo hablo mucho sobre este concepto de una carrera de portfolio. Un portafolio que es como un portafolio de un artista o de un inversionista, right? Un artista tiene un portfolio en el cual tiene sus obras mejores, right? Un inversionista tiene un portfolio para diversificar lo que tiene y también de mitigar los riesgos, right? Un portfolio es mucho más comprensivo, mucho más amplio, y tiene todo lo que hace parte de ti. Y un ejemplo que me gusta mucho es cuando uno tiene hijos. Parenting skills. No... Las habilidades para ser padre, ¿no? Los conocimientos para estar preparado para ser padre. Madre, exacto. Normalmente no van en el resume. If anything, es una, digamos en inglés es una bandera roja. It's a red flag. It's like, es un problema. You do not put your parenting skills on your resume. Pero piensa que las capacidades de ser padre es como tolerance, es como collaboration, es como mentor. Es como time management. Es como todo, right? Es cuidador, es un guía. Ser un padre, ser una madre, quiere decir, it permite, it helps you become better at work. And cuando una persona tiene tiempo no trabaja en la oficina para pasar tiempo con la familia, no es un problema, es un asset, es un recurso, activo. Sí. Y en este sentido me gusta mucho porque parenting skills no tienen un espacio en una career path, en un career ladder, pero pueden ser al centro de un portfolio. Ser un padre, it's the whole you. It's all of you, and it's all of what makes you capable of doing más cosas, de tener más opciones profesionalmente también. Es un buen ejemplo. Digamos que ser padre y ser madre muchas veces lo obviamos, no aparece nunca en un currículum, no nos lo piden cuando buscan trabajo, y es una de las vías de exploración en la que hay un montón de capacidades de valor
que poner en favor de los demás. Hasta la fecha, con tus hijos en casa, y ahí hay muchísimas, y esa es una de las áreas que invitas a explorar, ¿no? Para conocernos mejor, para entendernos mejor, explicarnos mejor y tener más opciones al final, porque el mundo ya no es como era hace muchos años. El mundo cambia y nosotros hemos de cambiar con el mundo. Uh-huh. Y fíjate, te haría muchas más preguntas, pero por un tema de tiempo te voy a hacer la última de ellas. Antes la has mencionado muy rápidamente, hemos hablado del éxito, y quiero preguntarte qué es el éxito para ti, y como futurista, pues cómo ves el futuro. Sí, oye, en este momento el éxito para mí personalmente es de compartir mi libro con as many people en el mundo que puedo. Y para Flux de viajar internacionalmente, de poder ayudar as many people as I can con las ideas y los superpoderes. Poder hacer llegar tu mensaje, digamos, a cuantas más personas posibles en el mundo. Sí, también ¿no? en sus idiomas nativos. Para la gente de poder, even if I don't speak the language, de poder leerlo en su propia idioma. Su propia lengua. De hacer Flux accesible, sí. Hacer Flux accesible en todo el mundo. ¿Y el futuro? ¿Cómo veo? Eso es no fácil, pero es una respuesta bastante breve. El futuro, el futuro es más cambio. Mi futuro es de ayudar más gente, más organizaciones con el cambio constante, y de verdaderamente de mejorar sus relaciones from the inside out, como digamos. De dentro a afuera. Sí, con el cambio. Fantástico. Fantástico, April. Las personas que te descubran hoy, ¿cómo pueden saber más de ti? ¿Qué ponemos en las notas del podcast para que puedan explorar y saber más de ti, de tus proyectos, de tu libro? Mi website es fluxmindset.com. So, la mentalidad de Flux en inglés. And also aprilriney.com, mi nombre. Y eso es para, hago como te raconté, hago las paradas de manos. Y pueden, encontrar una colección de fotos en April Riney. But fluxmindset.com tiene todas las informaciones sobre Flux. Y también cosas que se puede ver sin el libro, mucho más artículos, recursos, entrevistas, artículos que yo escribo, just trying to make as much information available. Sí. Fantástico. Creo que está muy bien, April, porque además del esfuerzo que haces en hablar español, que te lo agradezco y que te has explicado muy bien, quien descubra el libro y vaya a tu casa digital encontrará mucho más, y además esto que has explicado de las verticales, ¿no? Decimos hacerla vertical, decimos en España, que es esa colección de fotos tuyas por todo el mundo haciéndola vertical, que es muy curioso, y me preguntabas justo antes de conectar de esa curiosidad, ¿no? Esa afición que tienes de viajar por el mundo y hacerla vertical, que también explicas en el libro el por qué, no es solamente un ejercicio de Instagram. No, mucho antes de Instagram y hace parte de ver los invisibles, es cambiar la perspectiva. La perspectiva. Cambia todo. Puedes ver la misma cosa, pero upside down es diferente. Y también tendría que mencionar Empresa Activa, el editor. La editorial Empresa Activa, que siempre con muy buenos libros. Este es uno de ellos, que como te decía al principio estoy disfrutando muchísimo y que recomiendo de verdad. Y nada más, April, la verdad es que ha sido un placer hablar contigo. Agradecerte el esfuerzo de hacerlo en español, porque
podías haberme dicho, sí, pero en inglés. Y bueno, hasta la fecha hemos hecho estas entrevistas en español, así que te agradezco el esfuerzo. Y creo que ha sido muy interesante. Así que espero que tengamos más ocasiones para hablar con más tiempo, en español, en inglés, en el idioma que sea. Lo importante es hablar y entenderse. Pero de momento, pues muchas gracias por tu tiempo hoy y por pasar este espacio aquí en Humanismo Digital. Ojalá, espero que sí. Muchísimas gracias de mi parte también. Fantástico, April. Hasta pronto. Chao. Adiós. Gracias por escucharnos. Confío que esta conversación os haya aportado alguna idea interesante y os haya generado un cierto interés en saber más sobre las ideas y herramientas que April nos presenta en su libro y en general en su trabajo. Si me ayudáis compartiendo este episodio en vuestras redes, sumaremos en este objetivo de invitar a otros a mirar distinto y en positivo a los cambios. Encontraréis los enlaces a los perfiles de April en las notas del episodio y tenéis como siempre acceso a todas las conversaciones en las principales plataformas y siempre en mi web joanclotet.com. Cuidaos mucho y nos escuchamos pronto con otra nueva conversación que espero os sea de valor.